Hola a todos, yo soy el detective Deathfire y hoy vamos a hablar sobre un what if acerca de Harry Potter. Todos conocemos la historia de Harry Potter. 31 de octubre, el día en que el Lord Voldemort asesinó a James y Lily Potter, el día que nació la leyenda de Harry Potter, el niño que vivió, el elegido. Todos conocemos cómo es que sucedió la historia a través de los años. Pero siempre existió una posibilidad de que todo fuera distinto y que Harry Potter no colgara ese título, sino que fuera Neville Longbottom. Bueno, les relataré mi punto de vista de cómo es que hubiera pasado si Voldemort no hubiera elegido a Harry por ser parecido a él, un hijo de un padre sangre pura e hijo de una madre mogol. ¿Qué hubiera pasado que hubiera hecho caso a sus reglas de estatus de sangre y hubiera elegido al sangre pura, a Neville Longbottom? Para este what if nos basaremos en dos supuestos en la historia. El primero, James y Lily Potter sabrían quién es el que los hubiera traicionado, Peter Pettigrew alias Colagusano, y cómo hubieran actuado. Y el segundo supuesto es la abuela de Neville Longbottom. Sabemos que siempre ha querido que Harry fuera su nieto y no Neville. ¿Qué hubiera pasado si Neville hubiera tenido la fama? Y comenzamos. Era la noche del 31 de octubre. Empezaba a correrse la voz por todo el mundo mágico que Lord Voldemort ha sido derrotado por Neville Longbottom, un bebé apenas de un año de edad que quedó con una cicatriz en la frente de forma de rayo del lado izquierdo. Alice y Frank Longbottom fueron emboscados por Lord Voldemort. Todos los cálculos de Severus Snape habían fallado. Sí, todo apuntaba a que Voldemort elegiría a los Potter, los magos que más daño le causaron en el pasado, los que negaron unirse a él, los que más victorias tenían sobre los mortífagos, e incluso Colagusano había hablado dándole la ubicación de los Potter y cómo romper el encantamiento Fidelus. Pero de último momento Voldemort le había preguntado la ubicación de los Longbottom y sin dudarlo Colagusano se lo dio. A diferencia de los Potter, ellos habían optado solo como protección dos aurores extras, los cuales Voldemort había aniquilado. Tomó por sorpresa a Frank asesinándolo primero y a Alice se había sacrificado por su hijo. Los Potter y Sirius, sabedores de quién había guardado el secreto, sabían que los mortífagos más fieles de Voldemort estarían buscándolos. Venganza. Saber dónde estaba Voldemort e idearon un plan para capturarlos. Así cayó Bellatrix Lestrange, Barty Crouch y otros fieles mortífagos en una emboscada para atraparlos y como última misión de la Orden del Fénix antes de disolverse. Augusta Longbottom había dicho que ella se haría cargo de Neville tras la muerte de los padres del niño, pero las discusiones con el señor Longbottom cada día iban aumentando respecto a un motivo, el futuro de Neville. El señor Longbottom estaba de acuerdo con Dumbledore de marcharse por un tiempo del mundo mágico mientras Neville crecía sin el peso de la fama y en el futuro cuando fuera a Hogwarts explicarle las cosas. Pero Augusta pensaba todo lo contrario. Podía ser su nieto el próximo ídolo del mundo mágico, solo rivalizando con Lockhart. Venta de camisetas, recuerdos, entrevistas, historias y muchos galeones cayendo a la cuenta bancaria. Resultaría que un ladrón mogul que ni siquiera sabía qué estaba pasando mató al abuelo de Neville un mes después de la muerte de Frank y Alice Longbottom, y el 24 de diciembre de ese año, Neville dio su primera foto, mostrando sobre todo la cicatriz en forma de rayo, donde empezaron a venderse camisetas y postales. Harry Potter creció con la compañía de sus padres y los merodeadores, teniendo una hermana pequeña que era completamente idéntica a Lily, solo que tenía los ojos de su padre, y era demasiado traviesa con el nombre de Samantha.
Sirius Black había decidido sentar cabeza y tuvo un par de gemelas de cabello oscuro y bastante coquetas que le traerían muchos problemas en el futuro, que terminaría asustando novios, y una pequeña castaña demasiado inocente que le gustaban las cosas de fantasía, la cual tendría que protegerla de hombres que se comportaban como él en el pasado. Remus Lupin tendría un gran apoyo de sus dos mejores amigos ante el hecho de que fuera un hombre lobo, y tendría una hija de cabello color castaño claro, apenas unas cuantas semanas mayor que Harry, que había ocultado de nombre Fátima, que se volvería en el futuro la compañera más leal y mejor amiga de Harry Potter, además de un par de niños con más de un año de diferencia. Harry crecería como parte de una familia donde su mamá lo corretearía por kilómetros cuando se enojara con él, y después lo recompensaría con un helado, sufriendo bromas por parte de su hermana y de sus primos, que serían los hijos de Sirius y Remus. Algunas visitas a sus tíos los Dursley, donde recibiría los peores regalos de Navidad, mientras Neville crecería tomándose fotos con las celebridades mágicas, dando entrevistas sobre su victoria sobre Voldemort, que cada cosa que hiciera se volviera noticia y solo se compartiera portada con el profeta y en revista de Corazón de Bruja junto con Lockhart. Harry había desarrollado un odio hacia Neville, de que le pusieran tanta atención cuando era un tonto y parecía que al paso que iba sería un skip. No había mostrado nada de magia. Sobre todo parecía que Neville elegía las fechas bastante importantes para la familia Potter para celebrar sus eventos, y aprovechando la relación con el ministerio utilizaba su poder para hacer que James trabajara esos días como Auror, o cuando se enfermaba, Lily Evans trabajara como su doctora, incluso cuando estos actos no eran para beneficio de Neville, sino para sus amigos, haciendo que Neville se convirtiera en la persona que más odiaba a Harry y su peor enemigo durante el colegio. Harry conocía a los Weasley y le caían bien. Ron era de su edad y su amigo, pero no podía considerarlo su mejor amigo. También conoció a Malfoy, que al ser sobrino de Sirius, lo vio varias veces en su casa, y se podía decir que se detestaban, llegándose a pelear en varias ocasiones, pero también tenían una cosa común, y es que los dos odiaban a Neville. Cuando se ponían de acuerdo para hacerle una broma a Neville, el chico terminaba sufriendo por días. Llegó el día de entrada a Hogwarts, donde se armó un espectáculo realmente terrible para ir a Hogwarts. El sueño de Harry no se volvió realidad. Ya antes Neville había realizado magia, cosa que fue noticia importante en el mundo mágico. Más bien para Harry rebotó por gordito y no por magia que hubiera realizado. Harry sabía que en un arrebato de enojo la casa de los Dursley hizo que las luces parpadearan y Dudley volara como un globo. En cambio, la enfadosa de su hermana convirtió a medias a su tío en una morsa. El andén 9 3/4 estaba lleno de reporteros enfadosos que no dejaban pasar y lleno de aurores que no estorbaban en el camino a Neville, ni que le hechizaran, pero afectando más a todos los magos para entrar. Neville entró a la plataforma como si se tratara de una celebridad, y no había dejado pasar a nadie hasta que él se subiera, ya que hubiera terminado de dar autógrafos y tomarse fotos con algunos fans, lo que hizo que el expreso de Hogwarts por primera vez en su historia tardara más de 3 horas en salir, partiendo a las 2:30. Harry había obtenido la capa de invisibilidad de su padre y Fátima el mapa merodeador. El expreso de Hogwarts iba hacia el primer año de Harry como el de Neville. Harry conocería a Hermione en el expreso de Hogwarts, cuando al escuchar que Neville Longbottom, el niño que vivió, estaba en el tren, quería conocerlo en persona, pero le sería imposible pasar a su compartimiento. La primera discusión con Harry sería de que el chico le diría que era una pérdida de tiempo y que Neville era la persona más inútil que conocía, a lo que Hermione le respondería que solo tenía envidia.
La ceremonia de selección fue demasiado incómoda porque estaba llena de reporteros. Hermione había quedado en Gryffindor para molestia de Harry, que había pensado que esa niña era insoportable. Malfoy quedó en Slytherin y no tendría que aguantarlo. Fátima, para sorpresa de Harry, quedó en Ravenclaw. Harry quedó en Gryffindor al igual que Ron. Dejando el plato fuerte para el final, la ceremonia de Neville, que llovieron tantos flachazos de cámaras de los reporteros que poco a poco los dejaban ciegos, para después anunciar que Neville quedaba en Slytherin ante un grito de ¡No! Por parte de Malfoy. Neville prácticamente llevó a reporteros a todas sus primeras clases, donde los profesores lo trataban como una celebridad, excepto McGonagall y Snape, que prácticamente se burló de su falta de conocimiento y que alguien tan tonto como Potter sí sabía las respuestas. En cambio, Harry era demasiado competitivo en todo lo que hacía, y había encontrado a su rival el primer día de clases, Hermione Granger, para ver quién era más inteligente. Hermione daba respuestas como si se hubiera aprendido un libro completo, mientras Harry daba respuestas lógicas y fáciles de entender, excepto en Historia de Magia, donde Harry prácticamente se quedaba dormido. Harry prácticamente fue seleccionado buscador de Gryffindor al instante en que fue seleccionado en la casa de Gryffindor. Todo porque Minerva McGonagall lo había visto jugar Quidditch muchas veces en su casa, pero le dio un puesto al cual no estaba acostumbrada. La fama de Neville se iba perdiendo poco a poco mientras el nombre de Harry sonaba en la escuela como alumno ejemplar que rivalizaba con Hermione Granger, ganando muchos puntos para su casa y siendo también uno de los que más los perdía. Excelente buscador de Quidditch y un estudiante capaz de hacer las mejores bromas que rivalizaban con las de Fred y George, además de que Lily Potter lo había perseguido un par de ocasiones por el colegio para castigarlo por sus travesuras. Harry pasaba gran parte de su tiempo acompañado de Fátima y Ron, además de discutir la mayor parte del tiempo de Hermione jugándole una que otra broma a la castaña, más bien acerca de engañarla sobre actos históricos que no existían, y la castaña enojada de que Harry supiera algo. Como eso, se había puesto a buscarlo como loca en la biblioteca para no encontrarlo. Lo peor para Harry es que Hermione era la mejor amiga de Fátima y tenía que verla más de lo ideal. Incluso salvó a Hermione de un troll porque Fátima le había pedido su ayuda en la noche de Halloween. Lo peor para Neville fue cuando a final de año Harry, por curioso y esas ganas de ser detective, lo habían llevado a descubrir que Voldemort se escondía detrás de la cabeza del profesor Quirrell y había rescatado la piedra filosofal de sus manos en una complicada batalla en la que Voldemort huyó, y Harry había quedado noqueado. Neville vendió esa historia como si él hubiera sido quien rescató a Harry Potter, y los medios se lo creyeron, excepto los estudiantes de Hogwarts, y por la hazaña de Harry Potter, Gryffindor rompería la malaria y volvería a ganar la Copa de las Casas. El segundo año, Harry creyó que Neville no iría a Hogwarts. Su tonto grupo de fans y esos reporteros molestos, dado a que Neville no se presentó en el expreso de Hogwarts, y eso que esperaron 2 horas para su llegada. Pero llegó a Hogwarts traído por el ministro de magia, contando una historia que sonaba muy disparatada, sobre Voldemort, muggles en peligro y esas cosas. Pero por lo menos no había arruinado la ceremonia de selección de su hermana, sus primas que estaban entrando al colegio. Lo peor es que el profesor de defensa contra las artes oscuras sería Gilderoy Lockhart, alguien muy parecido a Neville, que les había pedido que compraran todos sus libros para la clase, cosa que Harry no hizo, al igual que toda su familia, dada que James, Sirius y Remus estaban de acuerdo que no deberían tirar dinero en ese farsante. Empezaron a aparecer mensajes sobre el heredero de Slytherin, escritos con sangre, y algunas personas de origen mogol petrificadas,
Ante tal suceso, Lockhart se le ocurrió la brillante idea de crear un club de defensa contra las artes oscuras. Ahí Lockhart sería derrotado y humillado por Snape, que solo usó el hechizo Expelliarmus. Luego Neville se salvó de tener que enfrentar a Harry por el hecho de que Snape había dicho que Harry, como al ser el hijo del jefe de Aurores, y algo debió haber aprendido de su padre. Por lo tanto, Harry y Malfoy se enfrentaron lanzando hechizos como si realmente fuera un duelo de verdad, y Harry había ignorado todas las recomendaciones que le había dado Lockhart. Se notaba un duelo muy entretenido donde ambos esquivaban hechizos y muy poco les impactaban, hasta que Malfoy sacó una serpiente de su varita y Harry simplemente la aventó lejos para que cayera cerca de Neville. Este se puso blanco y empezó a llorar al ver la serpiente y a hablar Parcel, pero como Harry y Malfoy, sus hechizos se impactaron en el medio y salieron disparados hacia Neville, que estaba llorando en Parcel, haciendo que su piel pareciera de pulpo y gelatinosa. Harry y Malfoy, al ver lo sucedido, empezaron a reírse a carcajadas, olvidándose del duelo y volviéndose los mejores amigos ese día. Neville, ante la desesperación de perder su fama porque todos creerían que era el heredero de Slytherin, le echaría la responsabilidad a Harry, inventándose una teoría de que Harry había lanzado un hechizo para controlar su boca y que el chico, como lo odiaba, estaba controlando a la serpiente, cosa que los reporteros y muchos alumnos se lo creyeron, sobre todo por el odio que Harry le tenía al niño que vivió. Hasta que llegó ese fatídico día en que Hermione sería petrificada por el basilisco. Ron, Malfoy y Fátima se dieron cuenta en ese momento que Harry sentía algo por Hermione, que no era esa competencia de ver quién era el mejor mago de la generación. Lo habían visto llorar enfrente de la chica, ir a decirle que habían visto en la clase y dejarle los deberes, aunque sabía que la chica no los podría hacer. Harry se había encerrado en la biblioteca investigando sobre esa criatura de Slytherin. Malfoy y Ron tenían que agarrarlo de los brazos cuando veían a Neville, porque el chico era capaz de golpearlo por hablar Parcel hasta la muerte. Luego Fátima sería petrificada y Malfoy había cuestionado a Neville hasta el punto de amenazarlo sin obtener nada. Fue cuando Ginny fue secuestrada por el heredero de Slytherin que decidieron actuar, con las pistas que tenían, un basilisco, información obtenida de sus aventuras con Aragog, la mascota de Hagrid, controlado por alguien de Slytherin, y la teoría de que la cámara de los secretos se encontraba en el baño de Myrtle la Llorona. Harry prácticamente le dio la golpiza de su vida a Neville para obligarlo a hablar Parcel y abrir la cámara de los secretos. Ron y Malfoy no habían podido seguir a Harry por culpa de Lockhart, que había llegado al rescate de Neville, y al ver la piel de serpiente ya estaba planeando un nuevo libro donde pondría a Harry de villano, pero con la ayuda de un espejo que habían llevado tanto Ron como Malfoy rebotaron el hechizo brillante de Lockhart, haciendo que el tonto profesor perdiera su memoria. Harry enfrentó a la memoria de Tom Riddle, descubriendo que había poseído a Ginny para realizar todos esos actos. Sabiendo la teoría, con un hechizo había dejado ciego al basilisco, pero ninguno de los hechizos que le lanzó y usando la lógica de las serpientes parecía funcionar para derrotarlo, hasta que llegó el Fénix de Dumbledore con el sombrero seleccionador, donde Harry pudo obtener la espada perdida de Gryffindor, con la cual venció al basilisco y derrotó a Tom Riddle destruyendo su antiguo diario y calmando su sed de venganza por lo que le habían hecho a Hermione. Gryffindor volvería a ganar la Copa de las Casas y Harry se quedaría con la espada de Gryffindor, a pesar de que Dumbledore había tratado de evitarlo. El tercer año empezaría con Neville llevándose el crédito de lo sucedido en la cámara secreta, y todo porque Harry no quiso hablar con los medios. Harry lograría convertirse en un animago, un imponente siervo para acompañar los días en que Fátima no tuviera control sobre su licantropía heredada por su padre, y esconderían sus salidas nocturnas con un romance bastante falso y de besos tímidos muy ocasionales que nadie se creería. Se escucharían rumores de que Colagusano estaría rondando Hogwarts, a pesar de que James y Sirius se creían capaces de atraparlo sin tener que usar los dementores.
Además de que Remus estaría como profesor del colegio, Neville llegaría a un acuerdo con el ministro para aumentar su seguridad, usando los dementores y que tuviera 2 aurores pegados a él todo el momento como sus guardaespaldas. Harry sería un imán de dementores por lo que había vivido en su segundo año. Hermione petrificada, después Fátima y el hecho de casi morir por culpa del veneno de basilisco. Sería una prueba contra un Bogart, lo que le mostraría a Harry su peor miedo, porque a pesar de que lo intentó con el encantamiento ridículos, este se convertiría en un dementor recordándole esos recuerdos y terminaría desmayándose. El punto de quiebre sería un partido contra Hufflepuff, donde Harry terminaría desmayándose y perdiendo contra Cedric Diggory por un ataque de dementores, y Remus Lupin empezaría a enseñarle el encantamiento Patronus. Un hipogrifo que Neville había estado molestando con su arrogancia sería condenado por el hecho de que apenas lo había tocado. Harry, después de casi perder a Hermione, intentaría salir con la chica para ver qué sucedía, pero ésta lo llamaría hipócrita y que no era bueno ponerle los cuernos a su amiga, mientras que Harry negaba la cabeza cada vez que sucedía eso. Y era más que obvio que Fátima no le había contado la verdad a su mejor amiga. Harry iría todas las visitas a Hogsmeade con Malfoy y Ron. En algunas ocasiones los acompañaría Fátima, conociendo todo el pueblo y todo lo que les podría ofrecer, disfrutando cervezas de mantequilla o simplemente perdiendo el tiempo en el pueblo. Llegaría el punto en que Buckbeak sería asesinado, cosa que intentaría evitar Harry, pero las cosas se saldrían de control ante la aparición de Peter Pettigrew, que se salvaría de la muerte por Remus y Fátima, que se terminarían convirtiéndose en hombres lobo. Sirius y James tratarían de evitarlos en sus formas animagas para que Harry, Ron y Malfoy salieran de ahí e intentaran atrapar a Colagusano mientras le salvaba la vida, pero nunca se le habían enfrentado a 2 licántropos como animagos. Las cosas se complicarían ante la llegada de Snape y Hermione, pero el profesor había tenido que proteger a los 4 chicos al ver a 2 hombres lobo acercándose hacia ellos. Harry, al ver como un perro y un ciervo caían totalmente debilitados hacia el lago, no dudó en querer ayudarlos. Vio como James y Sirius, totalmente heridos y debilitados por los 2 licántropos, no habían podido ayudarlo a hacer el Patronus, y fracasaría al intentarlo, una y otra vez, para ser rescatado por una extraña figura. Después de pasar tiempo en la enfermería, Harry sabía que tenía que salvar a Fátima de un castigo cruel y seguir fingiendo, por lo que le revelaría a Hermione que sabía su secreto, usando el encantamiento Accio para mostrarle el giratiempo que usaba para ir a clases que Harry no tomaba, como adivinación, estudios moguls y runas antiguas. Hermione aceptaría la propuesta de Harry con la condición de acompañarlo. Salvarían a Buckbeak de la muerte, para después que Harry le contara lo que había pasado y confirmando las sospechas de Hermione, que Harry o Hermione eran licántropos, aparte de Lupin, pero se sorprendería al saber que era la chica. Harry entraría en un dilema de si ir tras Colagusano o evitar que el secreto de su amiga se supiera. Se terminaría decantando por ayudar a su amiga, para después, con ayuda de Buckbeak, convertirse en un ciervo y detener a los 2 hombres lobo, para llegar a un punto importante. Saber quién hizo el Patronus, que lo terminaría realizando momentos más tarde cuando Hermione le dijo que estaba a punto de ser besado por un dementor. Un poderoso Patronus en forma de ciervo, y usando ese breve momento en que estuvo con Hermione sin competir y sin pelear, esperando que, ya que Hermione sabía la verdad, le dieran una oportunidad. Bueno, esto ha sido la primera parte del What If. Espero que les haya gustado el video. En unos días voy a subir la segunda parte. Si les gustó el video, denle me gusta y pueden compartirlo.
quieren ver más contenido sobre este, déjenle en los comentarios qué tipo de historia les gustaría que narrara, que según mi punto de vista pueden suscribirse también para ver más contenido y nos vemos hasta la próxima.